¿Te atreverías a imaginar que el templo más glorioso jamás edificado fue destruido por su mismo dueño, no por ejércitos enemigos, no por la furia de un rey extranjero, no por terremotos ni por los azares del tiempo, sino por el mismo Dios que lo mandó construir? Y si te dijera que fue fuego santo, y no solo fuego babilonio, lo que consumió el altar, ¿te atreverías a creerlo? Hoy vas a escuchar una historia que no te contaron en la escuela dominical, ni en los sermones cómodos del domingo. Una historia que expone la cruda verdad de un pueblo que lo tuvo todo, y aún así, lo perdió todo. Esta no es solo la historia del templo de Salomón, es la historia de cómo el orgullo disfrazado de religión destruye naciones. Hola y bienvenidos a Story Bibli. Hoy presentamos: el templo fue una obra majestuosa. Más que arquitectura, fue una declaración divina. Dios quería habitar entre su pueblo, y eligió un monte, una ciudad y una casa. Miles de obreros, toneladas de oro. Las piedras eran tan perfectas que fueron cortadas lejos del templo para que allí no se oyera ni un martillo. Cedros traídos desde el Líbano, columnas cubiertas en oro puro. Cada detalle hablaba del cielo. Era la morada de Dios en la tierra. Cuando Salomón terminó su construcción, se postró ante el altar y oró: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Dios respondió con fuego del cielo. La gloria llenó el templo. El pueblo temblaba. El cielo y la tierra se tocaban en ese lugar. Pero esa gloria no duró para siempre. Con el tiempo la santidad fue reemplazada por espectáculo. El asombro fue reemplazado por rutina. Y el temor reverente fue sustituido por costumbre religiosa. El pueblo se acostumbró a Dios, y cuando uno se acostumbra a lo sagrado, deja de valorarlo. Salomón, el hombre que comenzó temblando ante Dios, terminó levantando altares a dioses falsos para complacer a sus mujeres extranjeras. Lo que comenzó como sabiduría, terminó en prostitución espiritual, y eso fue solo el principio. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Israel al norte, Judá al sur. Dos reinos, dos historias paralelas, pero con una misma enfermedad: idolatría crónica. Los reyes se turnaban para hacer lo malo, algunos peor que otros. Manasés, por ejemplo, colocó ídolos dentro del mismísimo templo. ¿Puedes imaginarlo? Imágenes paganas junto al arca del pacto. Ofrecieron niños como sacrificio en el valle de Hinnom. Sacerdotes adulteraban. Profetas eran silenciados, y aún así iban al templo cada sábado, cantaban, ayunaban, ofrecían sacrificios. Jeremías gritaba desde las puertas del templo: ¿cómo se atreven a entrar aquí y decir templo del Señor, y luego salir a robar, matar, adulterar y rendir culto a Baal? Jeremías 7. La gente pensaba: mientras tengamos el templo, Dios está con nosotros. Pero Dios no es rehén de ladrillos ni columnas. Él no bendice lo que niega su carácter. Así que Dios hizo algo impensable. Se fue. Ezequiel tuvo una visión que pocos predicadores se atreven a citar. Él vio cómo la gloria del Señor se levantó del lugar santísimo, cruzó el umbral y abandonó el templo. Ezequiel 10. Dios no destruyó su casa sin antes abandonarla. La gloria se fue y el juicio vino. Año 586 a.C. El rey Nabucodonosor de Babilonia invade Jerusalén por tercera y última vez. Pero esta vez no vino solo por tributo, vino por todo. Los muros fueron derribados. El rey Sedequías trató de huir y fue capturado. Le sacaron los ojos después de ver cómo mataban a sus hijos. Y luego, el templo ardió. Ese lugar sagrado, donde una vez la nube de Dios descendió con poder, fue pasto del fuego. El oro fue saqueado, el arca desapareció, el altar fue profanado, y Dios no intervino. ¿Por qué? Porque ya no estaba ahí. ¿Puedes aceptar esta idea? Dios destruyó su propio templo, no para castigar con odio, sino para restaurar con verdad. No para vengarse, sino para arrancar la idolatría de raíz. Porque Dios prefiere una ciudad quemada y un pueblo humillado, que un pueblo orgulloso con una falsa religión. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿No estamos cayendo en el mismo error? ¿No hemos hecho del cristianismo moderno un espectáculo más grande que el templo de Salomón? Templos llenos de luces, pero vacíos de gloria. Púlpitos que predican motivación, pero no arrepentimiento. Servicios donde todo es ordenado,
menos el corazón. ¿Cuántos templos modernos merecerían arder si Dios juzgara con el mismo estándar? ¿Cuántas veces usamos a Dios como un amuleto, como un seguro espiritual, mientras vivimos como si Él no existiera? Y decimos, Dios está con nosotros, pero olvidamos. Él habita en la santidad, no en la costumbre. El templo fue destruido, pero no fue el fin. Porque Dios no destruye para castigar, sino para reconstruir lo que ha sido pervertido. En el exilio, surgieron profetas como Daniel, que oraban con rostro hacia Jerusalén. Surgieron jóvenes como Esdras y Nehemías, que reconstruyeron no solo muros, sino la fe. Y muchos años después, vino uno que no necesitó templo, Jesús. Cuando vio el segundo templo, reconstruido tras el exilio, ¿qué dijo? Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y luego, con autoridad divina dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Hablaba de su cuerpo, porque ahora el templo no está hecho de piedra, está hecho de carne. Hoy tú y yo somos ese templo, pero no pienses que porque vas a la iglesia cantas alabanzas o das ofrendas, estás exento. Dios no habita donde hay costumbres sin compromiso, no se manifiesta donde hay religión sin arrepentimiento. El mismo Dios que mandó construir el templo, lo mandó destruir, y el mismo Dios que destruye, también puede reconstruir. Si tu corazón está frío, vacío o lleno de ídolos, hoy es el día para volver a ser morada de su gloria, porque Él aún busca templos vivos, corazones quebrantados, espíritus humildes, y donde hay verdad, la gloria volverá a descender.